Tengan todos muy buen día, sean bienvenidos en nombre de nuestros pastores, como decía mi hermano. La palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Si hoy ustedes ven temor y temblor, ustedes hagan de cuenta que estoy cuidando mi salvación. Amén. No, dice la palabra que el Señor nos ha dado espíritu de valentía y de dominio propio. Amén. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Los niños pueden pasar a sus clases dominicales con su maestro. Vamos a iniciar con el estudio. Hoy es un estudio poderoso, hermanos. En los siguientes minutos nosotros vamos a aprender bastante. Yo le digo porque yo aprendí bastante de este estudio que los pastores dejaron para sus ovejas. Amén. Y el título para este estudio es cómo ser libres de fortalezas mentales, esas fortalezas que se ponen en nuestra mente y muchas veces, o la mayoría de veces, lo que hace es retrasar el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 6. Segunda de Corintios, el capítulo 10, del versículo 1 al 6. Me dicen amén cuando estén listos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Hoy vamos a tratar el tema de cómo ser libres de las fortalezas mentales y vamos a iniciar hablando de qué es una fortaleza. Una fortaleza son mentiras del enemigo esperando de que usted y yo nos pongamos de acuerdo y las hagamos nuestras. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra un dardo de fuego de los que la palabra dice que el enemigo nos envía a nuestra mente, entonces vamos a formar una fortaleza en nuestra mente. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas son tradiciones, de dónde es que fuimos creados o criados, los viejos paradigmas mentales, la dureza de nuestro corazón, también son fortalezas que ciegan y nublan nuestro entendimiento. Amén. Una de esas puede ser el temor al qué dirán. Muchas veces sentimos esa timidez incluso de pasar a hablar acá al frente. Y esa es una fortaleza mental de la cual el Señor hoy nos quiere hacer libres. Amén. Otra fortaleza puede ser la falta de perdón, otra la desobediencia a las autoridades. El orgullo también puede ser una fortaleza del cual debemos ser libres. Cuando una persona tiene fortalezas mentales rígidas, difícilmente podrá comprender en profundidad, aceptar y aplicar los diseños sobrenaturales que Dios tiene para nuestras vidas. Las fortalezas mentales tienen que ver con todo lo que nos afecta seriamente a la hora de sanar nuestras almas. Cuando nosotros venimos y decidimos llegar al Señor, decidimos que ya no queríamos más de lo que teníamos en el mundo, sino que decidimos y quisimos ser hombres nuevos para ser transformados. Pero esas fortalezas, llegamos al Señor y Él nos da su salvación con mucho amor. Pero esas fortalezas van a atrasar el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor nos quiere renovar por medio de su Espíritu Santo, pero para eso es que hoy traen nuestros pastores este estudio para que nosotros podamos ser libres y podamos caminar en el poder sobrenatural de Dios. Amén.
Marcos 2:22 nos habla sobre el odre viejo y el odre nuevo, ¿verdad? Y la palabra dice que el vino nuevo no puede ser echado en un odre viejo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos unas nuevas criaturas, que nuestra alma, nuestro espíritu sea renovado para Él derramarse en nosotros, ese vino nuevo que es Él. Ahora vamos a aprender cuáles son los pasos o las formas que causan fortalezas en nuestras vidas. Amén. Y una de ellas es la sugestión. ¿Qué es una sugestión? Una sugestión es una idea o una imagen que nosotros hemos creado. Y un ejemplo claro de eso puede ser un prejuicio. Cuando nosotros no conocemos a una persona y ya la tildamos de algo. Amén. Cuando, oh no, la hermana Silvia se ve muy seria. Entonces nosotros estamos formando una fortaleza que ya nos impidió el acercarnos a ella. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Verdad? Y que cuando tratamos a esas personas, wow, es totalmente diferente. Entonces, esas ideas que nos formamos nosotros mismos, esas se vuelven fortalezas mentales. ¿Ven? Una mentalidad también se vuelve una fortaleza. Y esto no es más que una manera de pensar que nos caracteriza a nosotros, que caracteriza a un pueblo o a una generación completa. Y esto es de la forma en que nos criaron. Yo les quiero poner el ejemplo de mis dos abuelitas, que ya fallecieron, ¿verdad? Pero ellas eran católicas, pero nadie las sacaba de ahí. Y ellas decían, mijo, yo así nací y así me voy a morir, ¿verdad? Entonces fue la forma en que los criaron los papás y les inculcaron de que ellos así habían nacido y que no podían cambiar por nadie, ¿verdad? Entonces esa es una mentalidad que nos lleva a formar una fortaleza mental. ¿Ven? Una mente reprobada también. Una mente reprobada es una mente que no cuenta con Dios, ni sus principios, ni sus leyes. Amén. Recordemos de que nuestra mente fue creada para que nosotros podamos discernir el bien y el mal. Para eso fue creada nuestra mente. Pero nuestra mente constantemente es atacada por el enemigo. Nos manda dardos de fuego incendiarios, dice la palabra, para que nosotros podamos creer en ellas, adueñarnos y podamos formar las fortalezas. Un ejemplo claro de esto es el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel llegó a perder su identidad. Ellos ya no sabían quién era su Dios, si era Baal o era Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces debemos de tener cuidado con una mente reprobada, ¿verdad? Porque muchas veces por traumas, muchas veces por situaciones que nos pasan en la vida, nosotros bloqueamos completamente. Una persona que fue violada fácilmente agarra un trauma, una fortaleza mental y luego hace que rechace a muchas personas. Amén. La cuarta y la última es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe o el abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Es la acción de rebelarse en contra o de renunciar o de abandonar lo que uno ha creído. Pero lo de apostasía a mí me llamó la atención y creo que esta es la más importante, este significado de cómo nosotros vamos a formar una fortaleza. Y dice que la palabra apostasía es una palabra española, de origen griego, y su significado es estar alejado de. Cuando nosotros estamos alejados de la presencia del Señor, cualquiera de las otras cosas se nos van a volver fortalezas. Vamos a cerrar nuestra mente al Señor y no vamos a permitir que nada entre en nuestra mente. Amén, que venga del Señor. La palabra de Dios nos manda a que todo pensamiento, ya sea por bueno o por malo, lo debemos de llevar sujeto a la obediencia de Cristo. Fue lo que leímos hace un momento. Amén. Un pensamiento, si lo hacemos nuestro, va a producir un hábito. Un hábito crea una serie de conducta en nosotros. La conducta forma un carácter y el carácter nos produce un destino. Un carácter nos produce nuestra identidad. Está probado de que si nosotros comenzamos a hacer una acción por 21 días, se nos va a volver un hábito. Amén. Si a nosotros nos cuesta leer la Biblia,
Hagámoslo por 21 días y luego ya no va a ser difícil agarrar la Biblia y leerla. Y eso es lo que el Señor quiere, formar un carácter en nosotros para que nosotros podamos defender nuestra fe. Nosotros podamos defender lo que Él tiene para nosotros. Un pensamiento puede dar a luz nuestro destino o lo puede abortar completamente. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos. A través de nuestra manera de pensar y de las excusas que intentamos, damos explicaciones a todos nuestros actos o comportamientos cuando estamos equivocados. Esta manera de actuar no nos permite entrar en el reino sobrenatural de Dios. Definitivamente necesitamos ser dóciles y someternos en la presencia del Señor. Necesitamos ser como ese barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Necesitamos ser ese barro en las manos de Dios para que Él nos quite todas esas impurezas que nosotros tenemos y Él las vaya quitando una por una. Amén. Y nosotros podamos ser lo que el Señor quiere que seas. Dice la Biblia que los pensamientos de Él para nosotros son de bien y no de mal. Amén. Y podamos comprobar su obra buena y perfecta en nosotros. Ahora quiero hablarles un poquito de qué hacen las fortalezas en nuestra vida. Y la primera es que bloquean nuestra percepción espiritual. Esa es bien delicada, hermano, porque si hablamos en los tiempos actuales es como que nuestro teléfono se quedara sin señal. Y nosotros nos vamos a quedar sin la señal del Espíritu Santo, que es el que nos discierne del bien y el mal. Por dónde nosotros debemos de conducirnos, la conducta, cómo debemos de hablar. Esa es una de las causas. Cuando nosotros tenemos fortalezas mentales, vamos a perder la señal con el Espíritu Santo y con Dios. Amén. Otra es que modifican nuestra conducta. Nos vamos a volver agresivos, nos vamos a volver depresivos, y usted siga por ahí. No va a traer nada bueno una fortaleza mental. Amén. Detienen nuestro progreso, causan un estancamiento en nosotros. Si nosotros ya conocimos de la palabra de Dios y hacemos nuestra una fortaleza, ya no vamos a adorar al Señor, nos va a dar pereza leer la palabra, ya no vamos a orar, y también muchas cosas más. El Señor quiere que nosotros seamos árboles que demos frutos. Amén. Para eso es que Él nos ha llamado. Pero si nos estancamos espiritualmente, es como dice mi hermano Walter, ¿va? Puras hojas, no van a haber frutos. Puras hojas, así dice mi hermano Walter. Amén. Amén. Puras ramas. Hacen que abortemos o demoremos el propósito o destino que Dios tiene para nosotros. Ya les había dicho, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere ver bien. El Señor nos ve a nosotros como un pastor, nos ve a nosotros como un líder, un maestro, pero esto va a ser y va a limitar que el Señor trabaje en nosotros. Nosotros mismos vamos a limitar que Él trabaje en nuestras vidas. Amén. Una fortaleza también puede llegar a controlarnos, ¿verdad? Y ponemos el ejemplo del dinero, ¿verdad? Dice la palabra que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y muchas veces nosotros hacemos del dinero, y no solo del dinero, ¿verdad? De otras muchas cosas, de nuestros hijos, nosotros los volvemos unos ídolos. Entonces eso nos puede llegar a controlar. Muchas veces los hijos nos dicen, no vamos a la iglesia, y nosotros tampoco vamos. Entonces no debemos dejar que las fortalezas nos controlen o simplemente no tener fortalezas. Hoy vamos a ser libres eso en el nombre de Jesús. Otra es que nos restringen. Amén. Y un ejemplo puede ser la incredulidad. No podemos accesar a las promesas que el Señor tiene para nosotros si nosotros andamos con incredulidad, con una fortaleza de incredulidad. No podemos accesar por más que oremos si estamos a medias tintas viendo si el Señor nos va a responder o no nos va a responder. Esas es lo que causa las fortalezas en nuestra vida. Pero ya aprendimos lo malo de lo que son las fortalezas, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a lo que el Señor quiere, que es que nosotros seamos libres de esas fortalezas mentales. Y vamos a aprender también cómo ser libres. Amén. Y la primera es no más que tomar la decisión de derribarlas. Que ya no queremos más esas fortalezas en nuestras vidas y que queremos que el Señor controle nuestras vidas por completo. Amén. Ese es el primer paso. El segundo es reconocer nuestros pensamientos. Amén.
en qué estado estamos. Esto es como el que es adicto al alcohol, ¿verdad? El primer paso que tiene que dar es reconocer que es un alcohólico. Amén. Y de allí en adelante comenzará el cambio, el proceso. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso es arrepentirse por entretener malos pensamientos. Diga conmigo, entretener. Amén. Entretener. Y esto es bien importante. Cuando los pensamientos malos llegan a nuestra mente, no debemos de jugar con ellos. No debemos entretenerlos. Debemos de llevarlos inmediato a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice Dios en su palabra de esos pensamientos? Cuando nosotros entretenemos esos pensamientos, es cuando caemos en pecado. Con un pensamiento malo nosotros seguro vamos a caer en un pecado. Y lo vamos a leer, amén, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 13 al 15. Capítulo 1, del 13 al 15. Muchas veces andamos echándole al diablo la culpa de por qué somos tentados, por qué estamos pasando por una situación y por otra. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces es de nosotros mismos que vienen muchas situaciones. Santiago 1, del versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí el escritor Santiago nos está dando un ciclo, ¿verdad? Así es como funciona el pecado. Amén. Que primero somos atraídos. Y le quiero pedir a favor a Jason que me preste sus gafas, sus lentes, sus glasses un momentito, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Amén. Y entonces vengo yo y me siento atraído por los lentes de Jason. Y digo, oh, están bonitos los lentes de Jason, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y luego me siento atraído por ellos, ¿verdad? Digo, no, hombre, a mí me quedan mejor que a Jason. Pero a mí me quedan mejor. Y el tercer paso es de que lo vamos a concebir nosotros en nuestro espíritu, ¿verdad? Digo, no, yo me los voy a robar. Me los voy a robar y van a ser míos. A ver cómo le hace Jason para ver. Entonces, ya, consumo el hecho, ¿verdad? Y esa consumación del hecho me va a llevar a muerte. Amén. Primero la muerte espiritual y luego hasta una muerte física, eterna. Gracias, no me los pongo porque me marea. Entonces, este es el ciclo del pecado que nosotros debemos aprender. Que cuando nos sintamos atraídos, desde ahí debemos cortar, desde las raíces tenemos que cortar todo pensamiento. Amén, porque si no nos va a llevar a un pecado. Amén. Debemos arrepentirnos por el entretener malos pensamientos, pensamientos de incredulidad, de inmoralidad y de deseos de abandonar. Muchas veces tenemos deseos de abandonar todo, de abandonar la iglesia porque las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos. Amén. De eso debemos arrepentirnos. Jesús en la cruz removió todas esas fortalezas, pero es necesario que nosotros nos adueñemos de esa libertad que Él compró en la cruz. Que nosotros la hagamos nuestra y que nos arrepintamos genuinamente. Amén. Cuando hay un arrepentimiento genuino, es imposible que no vaya a haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio. Amén. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de hablar. Amén. Entonces eso pasa cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. El arrepentimiento debe proceder desde lo más profundo de nuestro corazón, porque ahí están enraizadas todas esas fortalezas, todo eso que el diablo ha querido sembrar en nuestras vidas. Amén. Entonces es necesario que nos arrepintamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Necesitamos morir al yo carnal
y arrepentirnos. De otra manera, las fortalezas se levantarán en nosotros y a nuestro alrededor. Ya no solo en nosotros, sino que esas fortalezas también las va a tener mi esposa, también las va a tener mis hijos. ¿Amén? Okay. Otra de las situaciones que debemos de tener nosotros para ser libres de las fortalezas es una disciplina y un autocontrol. Eso no lo va a hacer Dios por nosotros, eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte y nos disciplinamos y seguimos al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos dice, Él va a hacer lo sobrenatural. Él va a hacer la parte que a Él le corresponde para que nosotros ya no seamos más tentados por el enemigo. ¿Amén? Debemos recordar de dónde venimos y decir que no vamos a volver atrás, ni siquiera con los pensamientos. Tenemos que decidir renovar todo pensamiento que trata de construir una fortaleza en nuestra mente. Cuando hacemos nuestra parte natural, Dios nos va a dar el poder y la autoridad para revocar todo pensamiento carnal. Es cuando nosotros le vamos a decir en el nombre de Jesús, ese pensamiento no viene de Dios, te vas. Amén, con autoridad y con poder, que es lo que el Señor nos quiere dar. La Biblia dice que debemos de someternos y llevar cautivo cada pensamiento, ya sea bueno o malo, al señorío de Cristo. En 2 de Corintios 10:5, donde estábamos leyendo, vamos a regresar un momentito. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña que nosotros podamos derribar, destruir esas fortalezas. 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Dice, derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Los argumentos. Los argumentos son diferentes a los pensamientos. Un argumento ya no es un pensamiento. Un argumento es un pensamiento empleado para convencer a alguien, para demostrar algo. Hay que tener cuidado con los argumentos, porque muchas veces hablamos sin saber o queriendo hacer ese daño o sabiendo, y no es la manera de la cual nosotros debemos de actuar. Muchas veces hay más argumentos en la iglesia que allá afuera, que las personas que no conocen del Señor. ¿Ven? Entonces, nosotros como cristianos debemos de dejar ya esos argumentos. No, que no voy a la iglesia porque no está el pastor, o porque está lloviendo, o porque me dio sueño de agua. Amén. Entonces, ya dejemos esos argumentos y sometámonos a la voluntad de Dios. Amén. Si el argumento y el pensamiento no se van de nuestras vidas, es porque todavía no estamos en obediencia y no ha existido un arrepentimiento genuino en nosotros. Debemos de estar en completa obediencia, que era lo que les decía, cuando en toda área, cuando lo hacemos, le quitamos el derecho legal al enemigo de controlar cada área de nuestra vida. No permitamos que el enemigo permanezca en nuestra mente. No le demos cabida al diablo. Amén. Y eso lo hablábamos hace unos días con nuestro hermano Raúl allá ahí tomándonos un café, de que no debemos darle cabida al diablo, y lo vamos a leer en Santiago 4:7, en el capítulo 4 y el versículo 7. Porque necesitamos tener esa fortaleza que Dios nos da. Necesitamos estar sometidos bajo la presencia del Señor. ¿Ven? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cuál es la instrucción acá? Que debemos de estar sometidos a Dios, no a nadie más, porque si no el diablo se va a reír de nosotros. Cuando nosotros estamos sometidos bajo la presencia del Señor, dice la Biblia de que el diablo va a huir. ¿Y cuando nosotros huimos? Cuando tememos por algo,
Cuando tenemos temor por nuestras vidas, es cuando nosotros huimos. Lo mismo va a hacer el diablo. Ahí está la palabra y dice que él va a huir de nosotros. Amén. Otra de lo que tenemos que hacer para ser libres de las fortalezas mentales es llenarnos de la unción de Dios. ¿Amén? ¿Cómo nos vamos a llenar de la unción de Dios? Uno es a través de la alabanza y de la adoración. Tenemos que convertirnos en unos adoradores en espíritu y en verdad, como habla la palabra. Vamos a buscar Isaías en el capítulo 60, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Cuando nosotros nos metemos en alabanza y en adoración, no nos importa quién está al lado, no nos importa si nos están viendo, todo lo que traemos, todo eso que venimos cargados se va. Amén. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre mí, diga, sobre mí. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El consejo, hermanos, es que nosotros nos volvamos unos adoradores 24/7, como dice. Que si estamos trabajando podamos tener nuestros audífonos y ahí mismo alabemos al Señor, estemos escuchando palabra. Que si vamos al carro, llevemos nuestras alabanzas ahí y estemos sumergidos en la presencia del Señor. Incluso cuando las situaciones no vayan de la mejor manera, tenemos que alabar al Señor. Cuando veamos que todo se nos está derribando, nosotros tenemos que levantar nuestras manos, porque la palabra de Dios dice que debemos de ser agradecidos en todo. Amén. Cuando la situación va bien, cuando la situación va mal. Amén. La segunda de cómo llenarnos con la unción del Señor es orar en el Espíritu. Y en el libro de Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ven? En muchas iglesias ya dejaron eso por temor a que algunas personas se ofenden, porque algunas personas se van, porque no saben qué es lo que dice, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos en lenguas, cuando nosotros cantamos en lengua, tenga por seguro que todo pensamiento malo, todas esas cargas que nosotros tenemos se van a ir en el nombre de Jesús. Amén. Debemos de activarnos, debemos de pedirle, anhelar esas lenguas que el Señor nos quiere dar. Es mediante el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La otra es renovar continuamente nuestra mente. Yo creo que todas son importantes, pero la palabra continuamente es la clave. Amén. Que debemos renovar continuamente nuestra mente. ¿Cómo la vamos a renovar? A través de la palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1 y 2, claramente nos habla el Señor y nos dice que debemos de renovar nuestra mente. Romanos capítulo 2, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo leyendo la santa palabra vamos a ver cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. El Señor no quiere que andemos en aflicción, que andemos en penas, que andemos tristes, decaídos, en estrés. No. Esas son las fortalezas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas para que nosotros andemos mal. Dice la palabra que la voluntad del Señor es agradable y perfecta para nuestras vidas. Es imposible que nosotros andemos así. Es porque sea la voluntad de Dios. Es porque el enemigo así lo quiere. ¿Ven? Cuando la mente no es renovada,
tendemos a repetir el mismo ciclo del pecado. Todas las áreas de nuestra mente necesitan ser renovadas. Y un ejemplo es que las ofensas, hermanos, siempre van a venir. Siempre van a haber personas que se ofenden. Amén. Pero el no soltar una ofensa es sinónimo de inmadurez. Amén. Cuando nosotros somos unos cristianos maduros, ya las ofensas, ya, como dicen, nos resbalan. Amén. Sí, ya no nos hacen nada, ¿verdad? Y a no sé quién y no me saludó. Dios le bendiga, ¿verdad? O encontré a alguien hablando de mí, que el Señor le bendiga. Esas cosas ya no nos deben afectar porque el Señor dice de que Él nos quiere renovar continuamente y nos vamos a ser renovados mediante su palabra. Es necesario renovar nuestro entendimiento y esa fue la principal razón o una de las principales razones por las que Jesús vino a la tierra. Amén. Jesús vino a renovar el entendimiento que había causado la religión en ese entonces. Amén. Él vino a cambiar el entendimiento y renovar las mentes de los que le seguían. En el libro de Juan 9:1 encontramos un claro ejemplo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Voy muy rápido. Juan 9:1, por favor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagino a Jesús, va, la cabecita, va. Sí, hombre, ignorantes. Y le responde Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces, no le andemos buscando que por qué tal persona está así. No andemos buscándole 3 pies al gato, como dicen. Hagamos lo que el Señor nos manda. Si vemos a una persona necesitada de palabra, si vemos una persona necesitada de alimento, hagamos, no nos preguntemos por qué es que está así. Muchas veces nosotros pensamos de la misma manera que estaban pensando en ese tiempo los apóstoles, en ese tiempo sus discípulos. Amén. Muchos de nosotros pensamos de esa misma manera, como les decía, y eso nos lleva a alejarnos de algunas personas, porque ya nos creemos que nosotros somos santos, ¿verdad? No, nosotros ya no nos juntamos con las personas que pecan, o aquellas personas que en otras doctrinas que ponen un arbolito de Navidad, ¿verdad? Ya no vamos a esa casa porque no, eso ya no es de nosotros, ¿verdad? Sí, vamos a las 12 o al día siguiente por el regalo. Amén. Pero Jesús nos da otro ejemplo. Tal vez ustedes han leído la historia de Jesús y Zaqueo. Amén. Zaqueo era un hombre publicano, dice, pecador, el que cobraba los impuestos para el pueblo que tenía de esclavo a Jerusalén. Amén. Y era tanto el deseo de ver, era tanto el deseo de Zaqueo de ver a Jesús, siendo él un pecador, y como era pequeñito, decidió subirse a un árbol, ¿verdad? Para verlo. Y Jesús sabía ya todo lo que estaba pasando. ¿Amén? Y le dice, Zaqueo, bájate, ¿verdad? Es necesario que yo llegue hoy a tu casa. Es necesario que nosotros, hermanos, nos llenemos de esa compasión por aquel que está perdido. El que nosotros estemos con un pecador no significa que nosotros seamos pecadores. Es necesario que rescatemos eso que se ha perdido. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a rescatar lo que se había perdido. Y dice la palabra, si seguimos leyendo en esa misma historia, que la salvación
llegó a la casa de Zaqueo. Y él se arrepintió y dijo que si alguien le había robado, él iba a devolver hasta de más. Ahí todos dijeron, aleluya, a mí me debe, dijeron todos, y se le amontonaron ahí. Amén. Pero cuando Jesús entró con él, todos lo juzgaron. Todos dijeron de que él había entrado a la casa de un pecador. Amén. Es necesario, hermanos, que renovemos nuestro entendimiento, que tengamos compasión, como le repito, por esas personas que están necesitadas de una palabra. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos la palabra que alguien está necesitado, nos llevamos la mano a la bolsa. No, muchos están necesitados de una palabra de amor, de una palabra de aliento, que lo lleve a evitar el suicidio, porque muchos allá afuera andan pensando en suicidarse, que ya no aguantan la situación. Están endeudados hasta arriba de la cabeza. Pero cuando escuchan una palabra que viene del Señor, cuando escuchan esa palabra de bendición, como dice mi hermano, esas personas son tocadas por el Espíritu Santo, son transformadas. Amén. Y ya estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Necesitamos ser fortalecidos, cambiados, transformados y libertados por Dios para poder hacer lo que Él nos pide. Si en verdad nosotros queremos ser libres de fortalezas, debemos iniciar un nuevo ciclo en nuestras vidas, dejar ese ciclo del pecado y pasar a un ciclo de liberación de nuestras mentes, utilizando las armas que el Señor nos ha dado. Él dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo numeré unos 5 puntos para hacer un nuevo ciclo en nuestras vidas. Y el primero debe de ser arrepentirnos de corazón, desde lo más profundo de nuestros corazones, como les decía. Cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que existir un cambio en nosotros, un cambio continuo. El Señor nos va a llevar de paso en paso, de gloria en gloria, dice su palabra, no de tropiezo en tropiezo, pero debe existir un arrepentimiento de corazón. El segundo es estar sujetos bajo la dirección espiritual. El Señor ha puesto acá en esta casa unos pastores que nos sirven de guía espiritual. Cuando nosotros tengamos una situación, cuando nosotros tengamos algo que nos está afectando, confiadamente llamémoslos. Ellos son las personas que el Señor ha puesto para que nos puedan guiar, para que nosotros podamos ir creciendo continuamente en el caminar con Dios. Ellos tienen el consejo de la palabra y de parte de Dios para darnos el mejor consejo. Amén. Nosotros muchas veces buscamos al vecino que ni cristiano es, ¿verdad? Y el doctor nos dijo, tiene cáncer, y ya, no, si de eso se murió mi mamá y se murió mi familia, y ahí, ya, nos fuimos nosotros también. ¿Sí? Necesitamos buscar el consejo de parte de Dios, y quién mejor que esas personas que son dirigidas por el Señor. El tercer paso, haber pasado por un proceso de sanidad interior y liberación. Yo por eso le doy gloria a Dios por esta casa, porque aquí funciona este ministerio de sanidad interior y de liberación, porque muchas de esas fortalezas que nosotros cargamos, no sabemos ni de dónde las agarramos y vienen heredadas de un montón de generaciones atrás. Necesitamos pasar ese proceso de sanidad interior y de liberación para poder ser libres de cosas y puertas que ni nosotros sabíamos, lo que fueron nuestros tatarabuelos, abuelos, no sé quién las abrió, pero que nos las heredaron. Nos heredaron esas chanquirrias, dice Néstor, esas cosas malas que no las queremos. Amén. El cuarto paso, saber soportar las pruebas de fe, porque las pruebas van a venir y son necesarias para que tú y yo crezcamos en el caminar con el Señor, para que tú y yo crezcamos en fe. Las pruebas son necesarias, y si las pasamos agarrados de la mano del Señor, van a ser menos duras. Amén. Y el quinto, saber orar. Debemos saber orar. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que la oración eficaz del
justo puede mucho. Debemos de ser eficaces al orar. Debemos de pedirle al Espíritu Santo cuando estamos orando que Él nos ayude a orar y orar por las cosas que conviene, dice su palabra. Porque cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de los demás, el Señor se encarga de las cosas de nosotros. Debemos de ser eficaces al orar. Cuando nosotros hacemos un trabajo o estamos en nuestro trabajo, tenemos que ser eficaces. Eso nos piden, el Señor nos pide lo mismo. Muchas veces no es necesario estar horas orando. Con eso no le estoy diciendo que deje de orar por 1 o 2 horas. Si usted lo hace, qué bien. Pero también hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Pedro caminó y se hundió y lo único que le dio tiempo de decir fue socorro. Es la oración más corta que hay ahí. Fue eficaz, salva. Amén. Debemos de ser eficaces al orar. Una vez superando estas fortalezas mentales, podremos decir que estamos cumpliendo con los mandatos que Jesús nos mandó. El reino de Dios y su justicia nos va a acompañar a donde quiera que nosotros vayamos y vamos a poder predicar la palabra de Dios con denuedo. Podremos orar por los enfermos y ellos van a sanar en el nombre de Jesús. Y liberaremos a los cautivos. No digo, hay muchos allá afuera. Y con esto terminamos la palabra. Yo quisiera que, como decía acá, que por un momento nosotros nos pongamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, que nos pongamos de pie un momento. Si usted quiere venirse y ponerse acá y adorar un momento al Señor, o si se quiere quedar en su lugar, quédese. Está bien, el Señor ahí donde usted está, ahí va a tratar con usted. Él va a ministrar personalmente su corazón. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Pedir que usted alabe al Señor en espíritu y en verdad, no importando la situación que usted esté pasando en este momento. Que usted abra su corazón al Señor y Él va a tratar con usted ahí donde usted está. Pero necesitamos alabarle en espíritu y en verdad. Si usted se quiere hincar, hermano, hínquese. Si usted se quiere tirar, tírese. Ahí un mujer le va a poner una mano. Necesitamos ser libres de toda atadura. Ser
El amado del cielo es digno de recibir la gloria. Él es digno. Oh, mi Señor, recibe la gloria. Cordero de Dios, Cordero Santo. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, Señor. Recibe la honra, toda la gloria, Señor. Digno es el Señor. Levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Ahí donde estamos, yo quiero que usted cierre sus ojos, que levante sus manos al Señor. Ese es símbolo de humildad, no para que nadie nos vea, es para que el Señor vea nuestras manos y que Él sepa que nosotros le alabamos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Quiero que repita esta oración conmigo, por favor. Padre Celestial, vengo delante de ti como tu hijo. En el nombre de Jesús me arrepiento y reconozco que he estado entreteniendo pensamientos que el enemigo ha estado enviando a mi mente. Pensamientos de duda, de incredulidad, de juicio y autocompasión. Señor, me arrepiento, reconozco mi condición y por tanto me arrepiento, cambio mi pensamiento, límpiame con tu sangre, Señor. Yo recibo y me apropio de tu perdón. Desde hoy crucifico mi carne, mis pensamientos y mis deseos y dejo que Cristo viva a través de mí. Renuncio a todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Jesús. Lo echo fuera y renuevo todo pensamiento enviado por el enemigo. Y me declaro a mí mismo libre en Jesús. Hoy decido renovar mi mente y ser continuamente renovado por el Espíritu Santo, la presencia y la revelación de Dios. Renuncio a toda fortaleza mental. Fuera. Ahora mismo soy libre. Amén. El Señor les bendiga.